Bendecido día tengan todos ustedes, hermanos. Gusto de verlos, de escucharlos. Y definitivamente estamos pasando por días difíciles, enfermedades que ya se habían presentado en nuestros hermanos. Sumamos a ello que en días pasados la hermana Gloria se le diagnosticó que su hígado no está funcionando y pues esto trae consecuencias muy graves y pues es algo que nos consterna mucho, como igual lo que ya se ha informado de lo ocurrido en el accidente automovilístico allá en el norte del país. Y pues ante estos conmovedores sucesos, las preguntas vienen a nuestra mente a raudales. Y pues no dejamos de preguntarnos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto? Y las preguntas siguen. ¿Por qué tuvo que suceder así? ¿Por qué está ocurriendo esto o aquello? Para ayudarnos, hermanos, a las respuestas, en su soberanía, reconocemos que Dios tiene el control de todo el universo, tiene el control de todo lo que existe. Nada escapa de sus manos. Y en esa soberanía de Él, decidió humillarse y entrar en la completa impotencia del ser humano para convertirse en nuestro sumo sacerdote. Es el tema y el título del mensaje de hoy. Jesús, el sumo sacerdote, se humilló. Aquí vamos a ver el pasaje de Hebreos, de cómo el escritor de esta carta está alentando a los hermanos cristianos de aquella época y también a nosotros para salir adelante con más claridad en las preguntas que nos hacemos. El por qué Dios permite esto. Los hermanos allá en los tiempos que se escribió esta carta estaban sufriendo terrible persecución. También padecían graves enfermedades y morían como en la actualidad. Y aquí le está escribiendo esta carta bajo inspiración divina y vamos a ver el pasaje de Hebreos capítulo 5 del 1 al 10 que nos va a ayudar a tener más claridad en nuestra mente ante las preguntas que nos hacemos de por qué Dios actúa así, por qué Dios permite que sucedan cosas terribles en nuestras vidas. Y aquí en Hebreos capítulo 5, iniciando el versículo 1, el escritor les habla de el sumo sacerdote. Les explica qué es un sacerdote y qué es un sumo sacerdote. En el versículo 1 leemos, todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Este sacerdote está encargado de ayudar al pueblo en su servicio a Dios, haciendo ofrendas y sacrificios por los pecados. El sacerdote era escogido de la tribu de Leví, del pueblo de Israel, y tenía esta responsabilidad de ser
el responsable, el representante del pueblo ante Dios. Llevaba los pecados del pueblo ante Dios, los problemas del pueblo, y ofrecía sacrificios por esos pecados, por esos problemas, por esas situaciones que estaba pasando el pueblo de Dios. Y como a esos sacerdotes también les resulta difícil obedecer a Dios, puesto que eran seres humanos, como usted y como yo. De manera que también eran imperfectos. Les costaba también trabajo obedecer a Dios. De esa manera, podían mostrarse pacientes con los ignorantes y pecadores. Entendían al hermano en la situación que estaba pasando y mostraba paciencia, mostraba amabilidad hacia las circunstancias que estaba viviendo y intercedía ante Dios por esa persona, por ese grupo de personas que él representaba. Sigamos leyendo, versículo 3. El sumo sacerdote ofrece sacrificios por los pecados de la gente, pero como él también tiene debilidades, puesto que era un ser humano, como los demás, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Es un honor ser un sumo sacerdote, pero nadie elige por sí mismo este trabajo, sino que tiene que ser llamado por Dios, tal como fue llamado a Aarón y los demás sacerdotes que le siguieron de la tribu de Leví. Continuamos, versículos 5 y 6. De la misma manera les está explicando aquí el escritor en un lenguaje que ellos entendían, comprendían perfectamente. Quizás a nosotros nos cueste trabajo estos términos, esta terminología de sacerdote, sumo sacerdote, pero la audiencia lo entendía muy bien, les quedaba muy claro. Estaban familiarizados, puesto que era algo que venían practicaron por muchos años. Y ahora con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, pues cambia todo aquello. De la misma manera, Cristo no se nombró sumo sacerdote a sí mismo, sino que Dios le dio ese honor. Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre. Y también le dijo en otra parte de las Escrituras: tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec. Versículo 7 y 8. Cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios y con lágrimas le rogaba que lo librara de la muerte, pues Dios tenía poder para hacerlo. Aquí le está mostrando el escritor a un Cristo humano, algo que les costaba trabajo a aquella audiencia comprender cómo Dios vino a tomar forma humana. Es como Dios se humilló al tomar forma humana. Y como humano, oró mucho a Dios y con lágrimas le rogaba que lo librara de la muerte, pues Dios tenía poder para hacerlo. Y como Cristo siempre fue obediente, Dios contestó su oración. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Está siendo muy claro el escritor con su audiencia. Él era el hijo de Dios. Estaba con Dios en aquella gloria, en aquella majestad incomparable, y vino aquí a la tierra con nosotros a tomar forma humana, aprender como ustedes también
a obedecer. Y ello iba a transitar por medio de un camino de sufrimiento. Para ello tenían que transitar por un camino de sufrimiento. Versículo 9 y 10. Así, una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador que da vida eterna a todos los que lo obedecen. Vean el propósito de Dios. En su sabiduría, en su soberanía, trazó este plan. Que Jesús viniera a tomar forma humana, fuera nuestro sumo sacerdote y prepararse como humano para llegar a ser el Salvador que da vida eterna a todos los que lo obedecen. Vamos a hablar más de ello más adelante. Y Dios lo nombró sumo sacerdote de la misma clase que Melquisedec. Y este último nombre quizás nos distraiga un poco, porque como humanos que somos, queremos saber, pues, ¿quién fue Melquisedec? ¿De qué nos está hablando a nosotros en la actualidad? ¿Qué nos quiere decir la Escritura a nosotros en el siglo XXI? A los cristianos en esta época. Bueno, el escritor conocía el contexto de aquellos tiempos, conocía muy bien la cultura de aquel tiempo, puesto que en ella vivía, y le estaba hablando en estos términos, porque era como ellos podían comprenderlo de una manera más clara. Y aquí les da 3 puntos muy importantes el escritor para llevarlos al ánimo, al consuelo, a la esperanza de aquello que estaban experimentando, aquello que estaban viviendo los hermanos en aquella época. Y es un mensaje muy esperanzador y muy consolador también para nosotros en la actualidad, por lo que estamos viviendo y ante las preguntas, ante las interrogantes que galopan en nuestra mente de ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento? ¿Por qué Dios permite que muera, pues, de manera quizás para nosotros anticipado una persona? Vayamos al primer punto. Cristo llega inesperadamente. Les quiere dejar muy claro aquí a la audiencia, el escritor de Hebreos, que Cristo llega cuando menos lo esperamos. Pero hay que tomarlo muy en cuenta. Y aquí les decía de este personaje de Melquisedec, pues nos distrae un poco. Un personaje histórico que vino a consolar y animar a Abraham, que había pasado por una batalla brutal, que se narra aquí en Génesis 14, 17, 20. Leamos este pasaje, hermanos. Cuando Abraham regresó después de haber derrotado a Kedorlaomer y a los reyes que estaban de su parte, el rey de Sodoma salió a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Vean cómo se acerca este personaje y le da alimento a Abraham. Llega para animarlo, para consolarlo, para levantar su espíritu ante esta batalla tremenda que había tenido con estos reyes. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición. Bendito sea Abraham por Dios Altísimo. Aquí todavía se llamaba Abraham, no se le había cambiado, todavía no ha llegado el momento de hacer el cambio al nombre de Abraham. Bendito sea Abraham por Dios
Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. De inmediato, Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de todo lo que había recuperado. Vean cómo brotó el agradecimiento en Abraham, cómo se sintió acompañado. Seguramente era la única persona, Abraham, que obedecía a Dios, que seguía a Dios. Quizá algún miembro de su familia también, pero se le dificultaba con la familia estar hablando de Dios, presentarles a este Dios que es real, un Dios real y presente en todo momento en la vida humana. Y al escuchar este mismo lenguaje de este personaje, pues se sintió muy consolado, muy apoyado. Y brota el agradecimiento en Abraham al darle la 10ª parte de todo lo que había recuperado. Lo que vemos aquí en esta carta de Hebreos, específicamente en este pasaje, es que el escritor intenta conectar la historia de Jesús, quiere mostrarles a Jesús, a la audiencia, que quiere conectar a Jesús con su historia, con su propia historia de Israel, y también con la historia del resto de la humanidad. De manera que les está hablando en el contexto que ellos conocen. Y este personaje que aparece en las escrituras del Antiguo Testamento, echa mano de ello el escritor. Y seguramente la audiencia conocía de este personaje, aunque aparece de repente y asimismo desaparece, porque nada más vemos de él en otra parte de la escritura que ahorita la vamos a leer. Y una de las mejores formas de expresar eso a la audiencia de Hebreos fue identificar a Jesús con Melquisedec, una figura de alguna manera más grande que incluso Abraham. Así es que podían relacionar que este Jesús era algo mucho más grande. Y así es efectivamente. Y la otra parte que se menciona a Melquisedec es en Salmo 110, versículos 3 y 4. Que tus soldados te juren lealtad sobre los cerros de Dios en el día de la batalla. Cuando salga el sol, renovará tus fuerzas. Dios ha hecho un juramento y lo cumplirá. Tú eres sacerdote para siempre, como lo fue Melquisedec. Y hermanos, no nos enfrasquemos en querer saber con toda claridad quién fue este personaje. Nada más tomémoslo como una ayuda para comprender que Jesús es más grande que cualquier personaje. Así es que, resumiendo este punto, el autor está diciendo que Jesús no es como los sacerdotes que ellos conocían, que venían de la tribu de Leví, sino alguien más grande. Jesús es nuestro mejor amigo que nos consuela, nos ama y tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Por ahora, el punto es que el misterio de Jesús es más grande que cualquier sistema en el que tratemos de explicarlo. Es lo que quiere dar a entender el autor de Hebreos, el escritor de Hebreos. Bajo inspiración divina, usa a este personaje del Antiguo Testamento para hacerles ver a su audiencia que Jesús es mucho más grande y que nosotros en la actualidad comprendamos que Jesús es lo máximo, es nuestro gran sumo sacerdote que vino a humillarse a esta tierra. Y aquí les está explicando ese punto también el autor de Hebreos. Y vayamos al segundo punto que nos quiere dar a conocer el escritor de Hebreos: Cristo aquí con nosotros. En el capítulo 4, versículo 14, menciona
que Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro gran jefe de sacerdotes. Es nuestro gran sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el jefe de los sacerdotes que ministraban ahí en el templo. Y todos los sacerdotes que servían en el templo de Dios, representando al pueblo de Dios, pues tenían a un jefe, a un líder, el sumo sacerdote. Y aquí el escritor está diciendo que Jesús, el Hijo de Dios, es el gran jefe de sacerdotes que ha subido al cielo. Por eso debemos de seguir confiando en Él. Seguir confiando en Él. No es un sacerdote humano. Es el Hijo de Dios. Y sigue diciendo en el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, es decir, igual que nosotros. Jesús tomó forma humana, se humilló al tomar forma humana, ser semejantes a nosotros, y fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Él no cayó en pecado. Nosotros sí caemos en pecado, mas Él no cayó en pecado. De tal manera que acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está el Hijo de Dios, nuestro sumo sacerdote, humillándose al tomar forma humana y abrazándonos, apoyándonos, acompañándonos en nuestros problemas, en nuestras dificultades, en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento. Este es el Hijo de Dios. Mas el lector también, el escritor de Hebreos también le dice a sus lectores acerca de los sacerdotes terrenales. Y se los menciona en el capítulo 5. Concluyamos este punto del sacerdocio de Cristo. Nuestro intercesor nos comprende porque pasó por las mismas tentaciones que nosotros. Él estuvo en este mundo y experimentó sufrimientos grandes, incomprensiones y burlas. Cuando necesitamos ayuda, buscamos quien entienda nuestros problemas, y eso es precisamente lo que Jesús hace. Se compadece de nosotros. Gracias a este ministerio de Jesús, de su sacerdocio, el creyente puede acercarse confiadamente hasta la presencia de Dios, sabiendo que ha sido limpiado de su pecado. Ahora sí, después de finalizar el capítulo 4, el escritor en el capítulo 5 nos narra del sacerdocio terrenal. Y nos dice en el versículo 2, y como el sacerdote está sujeto a las debilidades humanas, puede tener compasión de los ignorantes y los extraviados. El sumo sacerdote ofrece sacrificios por los pecados de la gente, pero como él también tiene debilidades, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Es un ser humano, como usted y como yo. Los sacerdotes eran los representantes del pueblo ante Dios. Les está aquí diciendo el escritor a sus lectores, a su audiencia. Su papel era vital y muy respetado, puesto que era el representante ante Dios. Y el autor aquí les recuerda que los sacerdotes son personas justas, llamadas por Dios. Apartó una tribu del pueblo de Israel, la tribu de Leví, para que se dedicaran al sacerdocio, de manera que eran reconocidas como personas justas. Por eso podrían tratar con amabilidad a la gente. Y también por ser humanos, pues entendían, comprendían, podían tener empatía hacia sus semejantes por ser
del ser humanos, aunque tenían ese cargo. Pero al leer acerca de la historia de Israel, podemos darnos cuenta de que algunos abusaban de ese papel. Algunos se les subía a la cabeza esta responsabilidad de ser los representantes ante Dios, de manera que pues no eran tan amables. Y había algunas fallas y errores que cometían. Y lo vivimos también en la actualidad. Conocemos y podemos saber de casos de pastores, líderes de iglesias que pues fallan a esta responsabilidad, caen en errores, caen en no hacer dignos representantes del pueblo ante Dios. Mas, sin embargo, Jesús no es así. Jesús es la excepción. Y se los está aclarando también el escritor de Hebreos. Los sacerdotes son simplemente personas porque son pecadores como el resto de nosotros. Pero Jesús nunca lo fue. Jesús nunca cometió pecado. Pero lo que sí experimentó Jesús fueron los resultados del pecado. Comprendamos muy bien este punto. Jesús nunca pecó, pero sí experimentó, sí tuvo en su vida consecuencias, resultados del pecado a su alrededor. También lo golpeó las consecuencias de los pecados de un mundo caído donde él estaba viviendo al venir aquí en esta tierra, al venir a este mundo inundado de pecado. Jesús experimentó el dolor, el hambre, la enfermedad, aunque no lo creamos, la ansiedad, la fatiga, el miedo y todos los demás aspectos de vivir en el mundo caído por el pecado. Aunque él no haya cometido un solo pecado, no participó de ningún pecado que haya provocado esas consecuencias que le estaban llegando a él, de enfermedad, de miedo, de cansancio. No compartió nuestro pecado, no participó de nuestro pecado, pero sí compartió nuestra debilidad. Es decir, sí la experimentó, sí la vivió en carne propia. Al tomar forma humana, fue uno como usted y como yo, con todas las debilidades del ser humano. Padeció hambre, padeció cansancio, temores, enfermedad. Conocía la vida limitada. Estamos viviendo nosotros una vida limitada. No estamos en la gloria todavía. Conoció la vida limitada, a veces la aterradora experiencia de vivir en este mundo lleno de pecado. Y es la razón que nos conoce perfectamente. Por eso nos conoce muy bien. De manera que si estoy cansado, como dice Juan 4:6, allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino. Recordemos estas palabras de Juan 4, versículo 6. Cuando estemos cansados, agotados,
sin fuerzas. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca de mediodía. En el sol del Medio Oriente, tremendo calor que se estaba experimentando. Y caminando Jesús en su ministerio, llevando a cabo su ministerio, pues se cansa como usted y como yo. No olvidemos estas palabras. Si estoy angustiado, Lucas 22:24 nos dice, pero como estaba angustiado, ahí está Jesús. Angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. ¿Y qué si siento que Dios me ha abandonado? Es muy común experimentar este sentimiento cuando las cosas no van bien, cuando todo lo vemos de manera muy pesimista, que todo está resultando desfavorablemente para nosotros. No llegamos a expresar, Dios mío, ¿me has abandonado? ¿O por qué me abandonas? Recordemos las palabras en Mateo 27:46 de Jesucristo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Gritó Jesús en su agonía, a punto de morir. Jesús, el humano, nos entiende perfectamente. Y si lloramos, hermanos, recordemos estas palabras de Juan 11:35. Jesús lloró. Jesús lloró. Cristo está aquí, hermanos. Jesús estuvo y está con nosotros. Jesús realmente puede decir, sé cómo te sientes. Sé perfectamente cómo te sientes. Lo vemos en las Escrituras, cómo experimenta cada una de nuestras debilidades. Y Él nos entiende muy bien y nos acompaña en todo momento. Y el escritor de Hebreos termina con el punto 3, diciéndoles a su audiencia, Cristo adelante de nosotros. Vayamos a Hebreos capítulo 5, versículo 8. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió qué es la obediencia. Un pasaje que nos desconcierta. Y nos preguntamos, cuando leemos este pasaje, ¿cómo pudo Jesús aprender a obedecer? ¿Acaso no era él perfecto? ¿No era ya perfecto? ¿Qué necesitaba aprender Jesús? El creador del universo que él sostiene en sus manos, todo lo que existe está bajo su control. ¿Qué necesita aprender? Y le está diciendo el escritor de Hebreos a su audiencia, a Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió qué es la obediencia. Palabras muy consoladoras para aquel pueblo de Dios que estaba sufriendo terrible persecución, trágicas muertes. Está diciendo que Jesús fue uno de nosotros. Aunque nunca pecó,
aprendió a ser humano al convertirse en uno de nosotros, al convertirse en un humano. Palabras muy profundas, de mucha reflexión, y que nos ayudan a responder esas interrogantes que pueden hacernos dudar de la fe, nos pueden hacer que se debilite nuestra fe en nuestro Creador. Jesús fue uno de nosotros. Aprendió la vida con las mismas rodillas despellejadas y noches de insomnio que nosotros. Es decir, también fue un bebé que aprendió a caminar y obviamente se caía, se golpeaba las rodillas, los brazos, el cuerpito. Se ocasionaba heridas en sus caídas. Lloraba. Aprendió a comer, a vestirse. Aprendió a estar listo para ser nuestro Salvador. La incertidumbre y la confusión de la vida humana fue el camino hacia ser nuestro Salvador. Por eso puede entendernos perfectamente. Por eso tiene toda la autoridad de ser nuestro Salvador. Por eso nos pide total rendición y confianza a Él. Porque Él aprendió este camino hacia ser nuestro perfecto Salvador. Que no hay otro como Él. Y no va a haber otro como Él. Que no haya duda en nuestro corazón, en nuestra mente, que no hay nadie más como Él que nos pueda comprender, entender en nuestras más profundas inquietudes, preguntas, incertidumbres, frustraciones, todo lo que la confusión humana ocasiona. Él tuvo que aprenderlo. Y fue a través de su proceso humano, de ser humano, que por el pecado a su alrededor trae sufrimiento, trae dolor. Y en lugar de quemar la tierra y empezar de nuevo, Dios en su soberanía obró a través de nuestro quebrantamiento para sanarla. Porque pues, era más sencillo que Dios dijera, bueno, ya se contaminó el mundo, ya el ser humano está lleno de pecado, quemo todo y vuelvo a empezar. Hubiera sido más fácil. Y lo decimos porque pues no nos gusta sufrir, no nos gusta el dolor. Como humanos no nos gusta las dificultades, los problemas, las situaciones difíciles. Pero qué grande es nuestro Dios, que a través de este sufrimiento humano nos está llevando a la sanidad, a sanar la tierra, a limpiar de pecado la tierra. Hermanos, pero ¿qué significa ser humano?
Jesús abrió el camino para lo que significa ser humano. Él nos mostró cómo ser quienes fuimos creados para ser. Él nos pone el ejemplo. Él pone el camino a seguir. Él nos deja las huellas para que nosotros sigamos sus pisadas. Nosotros fuimos creados para ser como Jesús el humano, no como Jesús Dios. Jamás vamos a llegar a hacer eso, y ni lo pretendamos. Pero sí a ser semejante a nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo, como humano. Para eso fuimos creados. Y si Él pasó por estas circunstancias, por estas situaciones, por este sufrimiento, nosotros también vamos a pasar en una u otra medida. Y Jesús lo logró a través de su muerte y resurrección. Ya está hecho. Ya está hecho el camino. Pero tenemos que transitar por él. Tenemos que vivirlo, experimentarlo. Este es Jesús delante de nosotros, arreglando el mundo desde adentro, desde nuestro corazón, cambiándonos, transformándonos. Aunque pasemos por el dolor, por el sufrimiento. No que diga Dios, te voy a castigar para que sufras. No. Es el que las consecuencias del pecado nos alcanzan. Jesús nunca pecó, mas sin embargo, todo lo que sufrió. Y nosotros, pues, vivimos la consecuencia del pecado, nos alcanzan las consecuencias del pecado, pero gracias a Dios que tenemos a este sumo sacerdote que se humilló para mostrarnos el camino a seguir. Él nos acompaña en todo momento. La creación se habló y fue hecha. Ahí está en Génesis, se habló y fue hecha. Y un comentarista lo dijo muy atinadamente. La salvación se hizo realidad a gritos. A gritos. Mientras estaban golpeando a Jesucristo, mientras estaban clavándole sus manos y sus pies, no dio grito alguno, cumpliendo la escritura, que no daría grito. Pero antes de entregar su vida, sí gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La salvación se hizo realidad a gritos. Dios podría habernos aniquilado y haber comenzado de nuevo. Eso hubiera sido mucho más fácil. Pero en cambio, trajo y está trayendo a usted y a mí a nacer en una nueva humanidad, a nacer en un nuevo ser humano como Jesús, como el humano Jesús, con todos los gritos, sudor y sangre que se necesitan para que eso suceda. No sabemos cuánto sufrimiento vaya a haber en mi vida.
pero voy a ser un nuevo ser humano. Dios me está cambiando, transformando en un nuevo ser humano. Y eso es mucho más grande y más glorioso, definitivamente. Por eso, concluyamos, ¿por qué Dios se humilló? Cristo, el sumo sacerdote, se humilló para corregir, cambiar el mundo desde adentro, desde nuestro corazón, de cada uno de nosotros, de cada ser humano, sanando y llevándonos a ser un nuevo ser humano a su imagen y semejanza. Después de esta pesadilla, nos espera lo más grandioso, lo más maravilloso, que esto quedará como un solo recuerdo, opacado por la maravilla de estar en la presencia de nuestro Dios, a un lado de nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo, sirviendo y adorando a nuestro Padre, con quien estaremos en compañía del Espíritu Santo por toda la eternidad, gozándonos y disfrutando de la verdadera gloria y la verdadera felicidad, alegría y gozo que nos espera en compañía de nuestro gran y maravilloso Dios. Terminamos con una oración, hermanos. Nuestro amado Padre, venimos ante ti agradecidos porque reconocemos que todo sucede para nuestro bien. Y nos acabas de recordar en estos momentos, a través de este pasaje de la carta de los Hebreos, que te humillaste, que tomaste forma humana para mostrarnos el camino que tenemos que transitar. Pero no estamos solos. Tú nos acompañas, tú estás a nuestro lado y eso lo hace más alentador, más motivador. Eso nos hace más consolador el transitar por esta vida con sus tragedias, esta vida física, con sus desenlaces desagradables, pero con la esperanza. Nos llenas de esperanza, Señor, y te lo agradecemos profundamente, porque nos espera un portentoso futuro, porque estaremos a tu lado para siempre. Y mientras estemos en esta vida física, tú estarás animándonos. Y pedimos humildemente, Señor, de tu ayuda, de tu apoyo. Sabemos que nos lo estás otorgando, estás dando todo el apoyo a la familia Rodríguez, a los seres queridos, a toda la hermandad que nos dolemos por estos acontecimientos trágicos y por lo que sucede al ser humano. Tú estás usándonos también para llevar este consuelo, para llevar este aliento y estas palabras de esperanza a nuestros semejantes, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a las personas a nuestro alrededor. Danos las fuerzas, Señor, para seguir adelante. Para, así como animaste a través de esta carta a los hermanos allá en los tiempos del escritor de Hebreos para salir adelante, para sobrellevar la persecución y el sufrimiento que estaban padeciendo. Gracias porque también así nos animas ahora a nosotros. Y sabemos que vas a seguir animándonos, Señor. Ayúdanos a no soltarnos de tu mano. Tú nos tienes bien agarrados, pero nosotros podemos soltarnos. No lo permitas, Señor,
y que estemos siempre a tu lado, siguiendo tus pisadas y confiados en que tú nos sacarás adelante, porque vas delante de nosotros. Y tú vas a ayudarnos a poder ser lo más agradable posible esta vida. Te alabamos y te adoramos por ello, Señor. Gracias, gracias porque permaneces a nuestro lado y nunca nos abandonarás. Bendito seas por los siglos de los siglos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén.